¿Quién estaba hablando aquí? ¿De quién era? ¿A quién le estaba diciendo eso? ¿A quién le había mandado? ¿A quién? A Moisés es que le había mandado. Y dice en el versículo 14, y comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido en la gavilla, dice, elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos y todos de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. O sea, él tenía que comer de la gavilla. Esto hemos estado estudiando la gavilla en Éxodo, tienen que estarse acordando. Y dice en el versículo 15, con las ofrendas de la grosura que se han de quemar, dice, con la ofrenda de las grosuras que se ha de quemar. Esto cuando les estoy que estamos escudriñando, miren que ahora otra vez se me ha olvidado para enseñarles cómo era en el santuario, a dónde era que se quemaba, a dónde está el holocausto y a dónde está el santísimo, donde se manifestaba vuestro Dios. Y dice así, la grosura de quemar, traerá la espaldilla que se ha de elevar, y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Perpetuo quiere decir perpetuo, que nosotros debemos de, ¿a dónde? Cuando hacemos, ¿qué dijo el Señor? Debemos recordarnos ¿dónde? En la Pascua, ¿no es cierto? Recordarnos por toda la eternidad de nuestro Dios, de nuestro Señor, ¿no? Por eso dice así, y dijo, como Jehová lo había mandado. Y miren lo que dice, en el versículo dice, y Moisés preguntó, dice, Moisés preguntó por el macho cabrío. ¿A quién le estaba preguntando? A vuestro Dios. ¿A quién tenía? Si los dos estaban hablando, los dos hablaban, Moisés y nuestro Creador, Dios, Yahvé, Jehová, Mesías, Emmanuel, Cristo Jesús, es el mismo. Por eso miren lo que dice, y dice aquí, y Moisés preguntó por el macho cabrío y la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar dice, y Tamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, miren, y se enojó porque preguntó por el macho cabrío, dice, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y dice, y la dio, dice, él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea que el macho cabrío, ¿qué era la expiación? La expiación sabemos que era por los pecados, ¿no es cierto? Que se llevaba un corderito, un macho cabrío o una paloma, era por los pecados. El pecador tenía que llevar y confesar sus pecados a ese animalito, y tenía que tomar él mismo el cuchillo y cortarle el cuello, y entonces salía la sangre, y esa sangre, ¿qué era? Era desparramada por los pecados. Pero ¿cuándo cesó ya de tanto derramamiento de sangre? ¿Cuándo cesó? Cuando nuestro Señor estaba en la cruz, porque Él pagó por todos nosotros el derramamiento de sangre, el pecado, por todos nosotros, una vez por todos. Pero sin embargo hay doctrinas que dicen que se sigue derramando la sangre. No, hermanos, ya no se derramó, ahí terminó.
Por eso esos animalitos inocentes eran muertos y derramaba su sangre por cada pecador. Por cada pecador. Dice que una vez al año hacían toda la limpieza del santuario de tanta sangre que era derramada, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Y dice, miren lo que dice aquí. Y dice, porque dice, por eso le dice del macho cabrío, que le dice, por expiación, porque tenemos que entender muy bien esas palabras, porque dice, ¿por qué no comisteis? Dice, la expiación, ¿ve? La expiación entre el lugar santo, pues es muy santa, y dice, y la dio a él, vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sea reconciliado delante de Jehová, o sea, reconciliado, que Dios perdonaba, ¿no? Entonces, ves que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé, dice, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, dice, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me ha sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Pregunta, ¿no? Dice, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, porque le estaba diciendo que si él comería en el lugar santo, o sea, Aarón, ellos tenían que comer allí en el lugar santo, porque ellos eran los sacerdotes ¿de qué? ¿El sacerdote de qué? Del santuario de Dios. ¿No fueron escogidos Aarón y sus hijos para el santuario, para el servicio de Dios? Eso hemos terminado de escudriñar en Éxodo, hermanos. En Éxodo hemos terminado de escudriñar. Mire lo que dice. Y dice, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho, hermanos. ¿Ve lo que dice la palabra de vuestro Dios? A ver, ahora, aquí vamos, hermanos. A ver, vamos a Levíticos, al capítulo 3 y el versículo 1 y 11. Dice así: si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofertarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecería delante de Jehová. ¿Cómo se tenía que ofrecer delante de Jehová? ¿Con defecto, que le faltara algo, o tenía que estar perfecta? Perfecta tenía que estar, sin defecto. Y en el versículo 11, dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida. ¿Para quién? Para Jehová, porque Jehová percibía el olorcito, ese olorcito. Cuando ustedes pasan por una casa y están friendo un pescado, no sale el olor para afuera y dicen, qué rico olor. Dice que vuestro Dios olía el olorcito, dice ahí. Nos vamos a Números, en el capítulo 6 y el versículo 22 y 26, dice así, 22 y 26, dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, miren ahí dice, ¿no? Pero si lo continuamos, el 23, el 24 y el 25 hasta el 26, habló Aarón a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y en el versículo 6, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, ¿qué va a poner? Paz. ¿Ve?
¿Ve cómo va? ¿Cómo vamos concordando con las palabras de vuestro Dios? Miren lo que nos dice. ¿Y qué nos dice en Levítico 6 y del versículo 14 y 18? Dice la palabra de Dios: esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y en el versículo 18, todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto, dice, perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ella serán, ¿qué dijo? ¿Están siguiendo? ¿Qué serán? Serán santificadas, hermanos. Miren todo lo que dice la palabra de vuestro Dios, para que vayamos entendiendo la palabra de vuestro Dios. En Levíticos, en el capítulo 7 y el versículo 30 y 34, 30 y 34, dice la palabra de Dios: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho, y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y en el versículo 34, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo ha dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Nosotros, hermanos, nosotros. Y dice, y sigue hablándonos nuestro Dios, dice aquí, y dice, nos vamos a Levíticos, seguimos en Levíticos 6 y el versículo 24 y 26, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, dice ahí, ¿no? Y se habla por un poquito más abajo, si leemos el 25, ¿qué dice el versículo? Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda, dice, degüella el holocausto, será degollada la ofrenda, por el pecado delante de Jehová es cosa santísima. ¿Ve? Ahí tenían que hacer el derramamiento de como la expiación por el pecado. Y nos vamos al versículo 26, dice: el sacerdote que la ofrecía por el pecado, la comerá en el lugar santo, y será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. ¿Ves? Ahí era ofrecido el pan sin levadura, la ofrenda que se comía delante, porque era lugar santo de vuestro Dios, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, hemos terminado, que ya estamos en Levíticos, hermanos. Hemos avanzado nosotros, por eso que hemos comenzado de este capítulo, porque ya estamos avanzados. Ahora nos vamos al Segundo Testamento, que ya también terminamos ya. Nos vamos a San Mateo, a San Mateo, en el capítulo 26, nos vamos, y el versículo 57, Jesús ante el concilio. Habíamos el sábado pasado, arresto de Jesús. O sea, estamos escudriñando cuando vuestro Dios fue arrestado, cuando fue entregado, ¿por quién? A la muerte. ¿Quién lo entregó de sus apóstoles? Uno de ellos, Judas, hermanos, Judas lo entregó a vuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya vamos a saber, Jesús ante el concilio, ya lo había entregado
ya los estaban llevando los fariseos o los sacerdotes para justiciarlo. Dice que toda la noche caminó vuestro Dios, que lo llevaban de un lado para el otro para hacerle el juicio, de un lado para el otro. ¿Cómo sería esa noche que estaría nuestro Señor andando de un lado para el otro, ante el gobernador y a todos los sitios que iba para que sea sentenciado su muerte de nuestro Dios, de nuestro Creador? Miren lo que dice en el versículo 57. Los que prendieron a Jesús se llenaron, dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿ve? Al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Mira, ahora, ¿quién a dónde los llevaba? Estos eran los que lo perseguían, porque dice, tanta gente se llevaba nuestro Señor cuando salía a predicar el santo evangelio, y eso tenían envidia aquellos sacerdotes, aquellos escribas, tenían tanta envidia, por eso es que no hallaban cómo matarlo a vuestro Creador y al Creador de ellos. Y más Pedro, sabemos que él es el apóstol, su apóstol amado para nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a saber qué nos sigue diciendo la palabra de Dios.